Ahora, lo que a mí me quedaría en este caso sería, por ejemplo, ventanas y las puertas. Entonces vamos a tener que prender la imagen otra vez para ver en dónde tenemos nuestras puertas y ventanas. Acá tenemos una puerta, por ejemplo, acá tenemos la puerta de acceso y tenemos varias ventanitas. Si nos damos cuenta, para dibujar nuestra puerta vamos a tener que ir a colocar el layer puerta, ¿cierto? Supongamos que me están pidiendo que la puerta de acceso sea de 80. Yo tengo varios tipos de puerta y lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, si yo quiero una puerta más normal, voy a dibujar, lo primero que todo sería el vano. ¿Cómo dibujo el vano? Yo pincho line, coloco una línea, por ejemplo, un vano puede tener aproximadamente, ya, coloquemos un vano de 0,25, de 2,5 centímetros. Entonces tendríamos que colocar una línea de 0,025. Enter. Si yo tiro esa línea hacia arriba, yo voy a dibujar esta puerta de acceso que va a ir en el muro, por ejemplo, del muro exterior. Por ende, ¿cuánto espesor tiene este muro? Este muro tiene 0,20. Le coloco 0,20. Coloco Enter. Voy a seleccionar el comando rectángulo, ¿ya? Para dibujar nuestra imagen. Y puedo dibujar nuestro marco de la puerta. Puedo colocar el marco obviamente más grueso, eso va a depender de lo que uno quiera. Un marco varía más o menos entre 2,5 y 5 centímetros para tener una referencia. Ahora, lo que me piden a mí es que el espesor, o sea, la apertura o el espesor de la puerta, contemplando el vano, sea de 0,8. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco una línea de referencia, clic izquierdo, estiro mi línea y con el teclado coloco 0,8. Enter. Entonces yo ya tengo una línea de 0,8. ¿Cómo lo sé? Porque si yo la selecciono y voy a propiedades, voy a ver length, que significa largo, y tiene 0,8. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo, por ejemplo, en esta ocasión, yo ya tengo mi marco listo. Lo voy a seleccionar, voy a colocar copiar, coloco el punto de referencia de donde quiero copiar, en este caso, el borde de acá, y lo muevo hasta el punto final. Y voy a seguir teniendo ese espesor que es 0,80. Luego, vamos a dibujar la puerta, que sería en este caso la plancha de la puerta, ¿cierto? Yo voy a poner line, voy a seleccionar este bordecito y voy a colocar el espesor de la puerta. Supongamos que el espesor de mi puerta, solo un ejemplo, es 5 centímetros. Yo debería colocar 0,05 y me va a dar 5 centímetros. Voy a tirar una línea porque no sé hasta dónde me dé la apertura de mi puerta. Selecciono mi línea, coloco copiar, por ejemplo, la pincho hasta acá y ahí ya tengo el paño de mi puerta y tengo también, en este caso, el paño de mi puerta y el vano. Pero yo tengo que saber cuánto tiene esta apertura y para dibujar eso nosotros vamos a ir a círculo, vamos a pinchar desde el marco hasta el otro borde del marco y me va a quedar la apertura que debería tener mi puerta. Voy a seleccionar todos mis elementos, vamos a ir al comando que se llama cortar o trim y voy a empezar a cortar todo lo que me va sobrando para el diseño de mi puerta, que en este caso sería esas líneas. Si pinchamos acá, todavía tenemos 0,80, por ende cumplimos porque nos pidieron 0,80 con marcos y puerta. Colocamos borrar y ya tenemos dibujada mi puerta. Si yo selecciono todo esto, me aparecen distintas entidades separadas. Por ende, lo que yo recomiendo si voy a tener más de una puerta, crear un bloque. ¿Qué es un bloque? Es un elemento que tiene todas sus piezas unidas. ¿Ya? Es como una entidad, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo lo genero? Voy a Home,
voy a la parte que dice block, voy a una parte que dice create, lo pincho y me va a aparecer esta tablita que se llama block definition. Acá yo voy a colocar el nombre, entonces voy a colocar, por ejemplo, puerta de 0.8 para tener una denominación. Me va a pedir que seleccione un punto de referencia. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner un punto estratégico que es el borde del marco de acá. Me va a decir seleccione sus objetos. Coloco seleccionar, selecciono mis objetos, coloco enter y ya lo tengo listo. ¿En qué unidad? En metros, que es la que estamos trabajando, coloco OK y automáticamente se generó. ¿Cómo sé que es un bloque? Porque si yo lo pincho, ahora ya no está dividido en líneas como lo teníamos antes. Y si vamos a propiedades, dice bloque de referencia. ¿Qué significa que sea un bloque de referencia? Que yo este bloque lo puedo copiar, lo puedo escalar, lo puedo girar, le puedo hacer un mirror, por ejemplo, una ventana, como lo hicimos en los tabiques. Y eso nos genera un ahorro en el diseño. Por ejemplo, ahora vamos a moverla. Vamos a pinchar mover. Vamos a colocar el comando mover. Selecciono mi dibujo, coloco enter. Voy a colocar un punto de referencia donde quiero moverlo. Vamos a sacar el F8 porque no nos deja movernos bien. Y vamos a colocar la puertita más o menos en este sector, que es donde yo quiero. Ya, coloquémosla acá. Y se pegó. Si se dan cuenta, aquí nos sucede algo que a veces sucede, que es que la puerta nos quedó atrás del dibujo, entonces pareciera que no existiera. Esto a veces sucede, pero lo que podemos hacer, vamos a ir a desbloquear la imagen, ¿ya? Y vamos a seleccionar la imagen, vamos a colocar DR y vamos a colocar back, que esto quiere decir que la imagen queda atrás y todo lo que son las entidades interiores. Vamos a apagar el layer imagen un ratito, vamos a seleccionar todas nuestras entidades que tenemos, colocamos DR y vamos a colocar front y nos debería quedar la imagen en la parte de atrás y todos los dibujitos en la parte de adelante. Ahora otra vez lo que voy a hacer va a ser bloquear la imagen para que no se nos mueva otra vez. Ahí, ¿ya? Una vez que yo ya tengo mi puertita, lo que puedo hacer, por ejemplo, es copiar esta puertita. Como es un bloque es mucho más fácil, solo es copiarlo y no tengo que andar seleccionando una a una las líneas. Vamos a apagar la imagen para que sea más fácil de trabajar. Ya sabemos que la puerta va en este sector. Yo voy a colocar copiar, comando copiar, selecciono lo que quiero copiar, que es el bloque en este caso, enter. Voy a seleccionar un punto de referencia y lo vamos a colocar acá. Ahora, si se dan cuenta, esta puerta no nos quedó muy bien. ¿Por qué? Porque el espesor del muro es más pequeño. Por ende podemos escalarlo, por ejemplo, si yo quisiera, o podemos crear una nueva puerta solamente para interiores. Ahí va a depender de lo que le pida su rúbrica de trabajo, pero en este caso yo lo que voy a hacer escalar. Entonces les voy a enseñar a escalar un elemento. ¿Cómo hacemos un escalado de una puerta, por ejemplo? Yo coloco Scale, selecciono mi elemento, coloco Enter. Coloco un punto de referencia, por ejemplo aquí. Después me va a decir, ¿quiere copiar o hacer referencia? R, Enter, porque queremos hacer una referencia. ¿Y qué es lo que quiero referenciar? ¿O qué quiero cambiar? Que es el alto del marco. Entonces, ¿qué hago? Clic izquierdo al inicio del marco, clic izquierdo al final del marco. ¿Y se acuerdan de cuánto era el espesor del muro? Era 0,1. Entonces yo le pongo 0,1 Enter o lo puedo achicar hasta acá. Pero coloquémoslos con el teclado. 0. Enter. Y ya me quedó escalado. Obviamente, si se dan cuenta, el espesor o la puerta va a quedar menos ancha. ¿Ya? Pero es interior. Yo igual puedo hacer modificaciones. Por ejemplo, podría modificar su espesor también explotándola y después creando un nuevo bloque. Eso va a depender de lo que le pidan, pero en este caso yo la voy a dejar así, porque esto es solo un ejemplo.
una vez que nosotros ya tenemos listas nuestras puertitas, lo ideal es que arreglemos nuestros muros, porque no puede ser, por ejemplo, que pase por la puerta al muro. Es imposible. Así lo que vamos a hacer, vamos a irnos al layer muro, vamos a colocar line, vamos a colocar una línea en este sector de lo que es el marco. ¿Ya? En estas características vamos a copiar esa línea para que sea más rápido. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Selecciono todas mis líneas, coloco trim y voy borrando lo que me está sobrando. ¿Se dan cuenta? Que en esta ocasión queda mucho mejor con esa terminación. Acá también. Entonces vamos a colocar una línea en el vano, al igual que en la otra. Ya, vamos a cerrar. Seleccionamos todo, colocamos trim, clic izquierdo y borramos lo que ya nos está sobrando. Ya, también podemos dibujar, por ejemplo, una ventana. Si nos damos cuenta en este dibujo, vamos a hacer solo una de ejemplo, obviamente. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que tenemos acá una, dos, tres, cuatro ventanas grandes y una pequeñita que es la del baño. Entonces lo que podemos hacer, podemos dibujar dos tipos de ventanas. Para dibujar la ventana, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar una de referencia, que es esta que nos aparece acá. Voy a colocar igual como hice con la otra imagen, control C o con un clic derecho copiar, ¿cierto? Vamos a ir al AutoCAD, vamos a colocarla acá para dibujarla, control V corta y la pegamos con un clic izquierdo, ¿ya? Esto es solamente una referencia, chiquillos, ¿ya? Después la borramos, es solamente para ver el dibujo. Vamos a apagar, vamos a generar primero, antes que todo, vamos a generar nuestros vanos con una línea. Por ejemplo, esta ventanita más o menos tiene esas dimensiones, ya, para tener una referencia. Aquí igual vamos a poner una referencia de inicio nomás, porque las otras las voy a copiar, ya. Vamos a colocar otra de referencia acá y vamos a colocar otra de referencia acá. Una vez que ya puse mis referencias de vano, apago mi imagen, ya, y vamos a dibujar esta imagen que nos aparece acá. La vamos a dibujar en este vano. Para dibujarla, obviamente tengo que ir a mi layer de puertas y ventanas. Y si se dan cuenta, aquí me aparece un marco igual el que teníamos en la puertita, ¿cierto? Entonces, coloco line, voy a colocar acá una línea, F8 para que quede la línea de forma horizontal, ¿cierto? Vamos a colocar 0,0, coloquémosle 3 de espesor de ventana, 0,03. Voy a tirar hacia arriba mi línea y vamos a hacer este cuadradito y nos va a quedar dibujado el marco de la ventana. Para no tener que dibujarlo de nuevo, yo lo selecciono, voy a colocar copiar y voy a colocar en el otro borde. Y ya me quedó dibujado. Ya, si se dan cuenta, aquí nos aparece doble línea, así que vamos a poner DR, back para tirar para atrás la línea verde y nos aparece la morada. Le colocamos enter y la borramos y ahora ya no nos aparecen líneas duplicadas. Otra cosa que nos aparece acá es en este caso que se divide en 3 espacios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo, por ejemplo, podría dividir el alto, vamos a colocar la calculadora, que en este caso sería, por ejemplo, 0,20 que mide el muro y lo divido en 3. Aproximadamente nos da 0,06 o 0,07 de espesor. Entonces lo que yo puedo hacer es tirar una línea de referencia, por ejemplo acá, en este sector, ¿cierto? Y puedo colocar con el offset 0,07, ¿cierto?
Mira, 0,07, 0,07, enter. Pincho mi línea de referencia y la copio hacia arriba. Pincho mi línea de referencia y la copio hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Y yo ya tengo mi referencia de base. Borro esta línea auxiliar, ¿cierto? Y después me aparece que aparecen unos cubitos, que es donde colocamos los vidrios. Vamos con el comando de rectángulo, clic izquierdo, y lo estiro más o menos acá, para que me quede equilibrado ese mismo cubito. Lo voy a copiar y lo tiro al otro borde, ¿cierto? Y ahí nos quedó mucho mejor. También nos aparecen esos dos cubitos al medio. ¿Cómo sé cuando mi línea queda al medio? Si yo voy acá a Snap y pincho esa flechita, puedo ir a seleccionar Midpoint. Está seleccionado. Si no estuviera, usted la cliquea y la selecciona. Entonces, cuando yo quiera dibujar en el centro, me pongo en la línea y me va a aparecer un triángulo. Y eso significa que es el centro de la línea. Para que lo tengan en conocimiento, el midpoint. Yo pincho mi cuadradito, voy a colocar copiar, copio para acá, por ejemplo, y ya tengo en este caso el cuadradito del centro. También, si yo pincho, por ejemplo, este cuadradito, le coloco copiar y ya tengo ese cuadradito. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a borrar esta línea auxiliar y nos pide que en el medio hagamos una línea, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, coloco line y como tenemos midpoint nos va a aparecer ese triangulito, el otro triangulito y ya lo tenemos listo. Se dan cuenta que ya tenemos nuestra ventanita lista. Por ende, lo que yo recomiendo que se haga es otro bloque. Voy a ir a Block, Create y vamos a colocar ventana. Coloco Pick Point, selecciono un punto de referencia, por ejemplo este. Voy a seleccionar todos mis comandos. Aquí en este caso vamos a seleccionar todos los comandos que nos quedaron ahí. Enter. Selecciono Pick the Point. Coloco el nombre, ventana. Está en metros, le coloco OK y ya quedó seleccionado como un bloque, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sé que me quedaron en bloque? Si yo voy aquí a la parte que dice Block Edition, yo pincho y me van a aparecer todos los bloques que yo tengo. Las puertas, las ventanas. Si yo las quiero editar, la puedo colocar OK y me va a dejar editar. Coloco cancelar para salir. Pincho mi bloque de ventana, por ejemplo, le coloco copiar. Coloco un clic en donde inicio mi bloque para copiarlo. Por ejemplo, acá. Vamos a sacar el F8 para que podamos moverlo acá. Y vamos a copiar el otro. Y si se dan cuenta, ya tengo todas mis ventanitas. Esta chiquitita va a haber que diseñarla independiente. En esta ocasión no la vamos a diseñar porque es solo un ejemplo. Pero ustedes tienen que hacerlo, obviamente. Si se dan cuenta, ya tenemos todo lo que son los muros, las puertas y las ventanas. Nos estaría faltando entonces los nombres de los recintos. Vamos a borrar esta imagen de referencia para que no nos moleste.